Hola a todos nuevamente. En el presente video vamos a ver dos fenómenos que son físicos y químicos y así como sus diferencias. El fenómeno físico es el cambio que presentan las sustancias que no modifican su estructura interna, es decir, no cambia su naturaleza. Y el fenómeno químico es el cambio que presentan las sustancias que altera su estructura interna, es el cambio permanente que modifica las propiedades y la naturaleza de la sustancia original. En resumen, el fenómeno físico es aquel que no modifica su estructura interna, mientras que el cambio químico modifica o altera su estructura interna. Vamos a ver estos dos conceptos en pequeños ejemplos y vamos a empezar a analizar el fenómeno físico. Imagínense que ustedes tienen un vaso con agua y vamos a provocar lo siguiente. Primero, quiero yo obtener hielo, entonces lo meto al refrigerador y obtengo hielo. Si analizamos, sigue siendo la misma agua en forma sólida, pero sigue siendo la misma agua, no modificó su estructura interna, es decir, es agua pero en forma de hielo. Entonces por eso es que es un cambio físico, porque no modifica su estructura interna. Del otro lado tenemos vapor de agua, que se obtiene al aumentar la temperatura al agua. Pero nuevamente, si analizamos, en realidad este vapor sigue siendo agua, solo que en forma de gas. Es por eso que los estados de agregación de la materia son fenómenos físicos. Aquí tenemos otro ejemplo en donde se estira una liga y al estirarla, la liga toma una forma más alargada, sin embargo al soltarla regresa a su estado original, pero no hemos modificado su estructura interna. La liga estirada sigue siendo la misma liga que con la liga cuando está en su forma original. Aquí tenemos el último ejemplo, que es cuando trituramos una roca. La roca sigue siendo la misma, no importa si la hacemos más pequeña, pero sigue manteniendo su estructura interna intacta. Modificamos la forma de la piedra, pero no su estructura interna. Al final de cuentas sigue siendo piedra. ¿Vale? Esos son los fenómenos físicos, los que no modifican su estructura interna. En esta parte tenemos 4 ejemplos de fenómenos químicos. Y como decía en la parte anterior, que los fenómenos químicos son aquellos que modifican la estructura interna de la sustancia o de la materia. En este caso tenemos el primer ejemplo, que es la fermentación de la uva. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos pequeños gajos de uva en su forma natural como la conocemos, pero al poco tiempo vamos a obtener vino, es decir, el proceso el que está sometido la uva va a provocar que modifique su estructura interna y al final ya no va a quedar uva, sino va a quedar vino. ¿Sí? Modifican su estructura interna. Aquí también tenemos otro ejemplo, que es la oxidación. Tenemos una serie de trozos de metal, están oxidados. ¿Por qué se oxidan? Porque pierden electrones, es decir, se modifica la estructura interna, por eso es que se oxidan. Este también es un ejemplo clásico de fenómeno químico. En estos dos ejemplos va a estar más claro el fenómeno químico. ¿Por qué? Aquí tenemos una persona que está respirando. Si nosotros analizamos, recordemos que nosotros inhalamos oxígeno. El cuerpo lo procesa y al momento de exhalar sale en forma de dióxido de carbono. Es decir, al inicio era solamente oxígeno, pero al final sale como dióxido de carbono. Es decir, modificamos la estructura interna del oxígeno para convertirlo en dióxido de carbono. Por eso es que la respiración es un fenómeno químico. En la fotosíntesis ocurre exactamente lo contrario. Es decir, las plantas absorben todo el dióxido de carbono y cuando lo expulsan como oxígeno. Ocurre lo contrario al proceso de respiración. En resumen, aquí el dióxido de carbono modificó su estructura para liberar oxígeno. Es decir, entró dióxido de carbono,
pero al salir ya no salió el dióxido de carbono, sino sale oxígeno. A esos son los que se les llaman fenómenos químicos. ¿Por qué? Porque modifican la estructura interna. Bueno, espero que la hayan entendido. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, compartir, sobre todo practicar. Hasta la próxima.